que nos dividan, que nos dividan. He así, Santa Fe, desde hace más de un año, ya la vimos. Te asesoramos de manera personalizada para que hagas realidad todos tus proyectos. Aprovecha los nuevos beneficios de nuestra billetera virtual y farmacia mutual. Conoce todos nuestros productos y servicios en las sucursales de Aginco o en agincomutual.com.ar. Alcanza el amor que ofreces y peleas una causa perdida. El amor se transforma en herida que no cierra y que no deja ver. Y ceder en la apuesta es tan duro. Sin apuro y sin pausa empezás a perder. Gris, el cielo de tus ojos. Dijimos temprano que íbamos a hablar con Sergio Ferrari, que nos está atendiendo amablemente desde Suiza. Berna, ¿me estoy equivocando? ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. Hola, César. Hola, colegas. Sí, exactamente desde Berna, Suiza, aquí en esta pequeña trincherita informativa. Bueno, Sergio, ¿cómo estás viendo algunos títulos que nosotros te tiramos como sugerencia, pero vos siempre el que hace el informe va por donde quiere, vos sabés qué hace? Nosotros respetamos eso. ¿Cómo estás viendo lo de Ucrania, lo de Gaza? Metete por donde quieras. Sin ninguna duda los dos temas de política internacional, pero con una repercusión directa en la agenda política nacional y de la Unión Europea, es justamente lo que está pasando, la guerra en Ucrania y la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Son los dos temas. Hay que decir que hay otros temas de política interna, como por ejemplo el nuevo gobierno de Alemania que acaba de conformarse y que la prensa internacional está muy atenta de cuáles son los pasos que va a ir dando el nuevo canciller Merz. Hay temas de política interna en los otros países. Ha habido elecciones la semana pasada en Portugal con una contundente victoria de la derecha, pero además con un contundente aumento de la extrema derecha. El partido Chega, que prácticamente igualó al Partido Socialdemócrata, que era hasta este momento la segunda fuerza, y que indica un poco esa tendencia a la derechización extrema que se está produciendo en Europa y en gran parte del mundo. Esos son los grandes ejes, por así decir, la doble dialéctica, política internacional, lo que está pasando en Gaza y en Ucrania, y las políticas internas de cada uno de los países y de la Unión Europea. Ayer el presidente Trump anunció nuevamente que a partir del 1 de junio aplicaría impuestos por 50%, aranceles, a los productos que llegan de la Unión Europea, luego de haber enfriado hace algunas semanas lo que se anticipaba como esta gran batalla por los aranceles. Ayer Trump vuelve a la carga, lo que crea una zozobra, una inestabilidad enorme en la Unión Europea. Sería un mazazo terrible para todo lo que son las exportaciones desde Europa hacia Estados Unidos. Eso es un poco el ambiente global. Lo de Ucrania y lo de Gaza en dos líneas para calentar motores, y después te paso la bocha a ti para que
para que charlemos, si lo pensás conveniente, acorde al tiempo que tengamos a disposición. Lo primero, lo de Gaza. Continúa la masacre, continúa la masacre generalizada de parte de las fuerzas militares de Israel, una muy tibia anuncio de apertura de lo que sería la ayuda humanitaria, pero con cuentagotas. Ayer se hablaba de que entraron 90 camiones después del 2 de marzo, de que no había entrado ni un solo camión o muy pocos, y en la perspectiva de que las Naciones Unidas consideran que se necesitarían 600 camiones diarios para dar respuesta a las necesidades básicas que tiene la población gazatí. Entonces, una situación extrema, y en lo que respecta a Europa, el aumento de una suerte de denuncia de parte de sectores de la sociedad política y también de parte de la sociedad civil. Hace algunos días la Unión Europea anunció que iba a entrar a evaluar la posibilidad de suspender el acuerdo de asociación, por así decir, de cooperación económica con Israel. Eso lo apoyaron 19 de los 27 estados de la Unión Europea. Es un pequeño cambio de tono en la práctica hasta ahora. No significa nada porque implica procesos parlamentarios, revisión de leyes, rediscusión de este acuerdo de asociación. Por el momento es retórico, pero bueno, hace un año y medio la retórica avasallante de la Unión Europea por parte de la clase política era el sostén abierto a Israel. Hoy está levemente, tibiamente cambiando. Sergio, sí. Perdón, no quiero que te vayas de ahí. Te quiero hacer una consulta, porque siempre hablamos de cómo impacta en Europa o cómo impacta en Estados Unidos o cuál va a ser el apoyo a Israel. ¿Cómo impacta el Medio Oriente todo esto? Porque uno imagina desde acá de Santa Fe, obviamente sin tu mirada internacional, cómo impactan los países de Medio Oriente, los países musulmanes, los países que están alrededor de Israel y que en algún momento, en distintos momentos de la historia, tuvieron enfrentamientos con Israel. ¿Cómo está ese tema? ¿Está en ebullición? ¿Cómo lo estás analizando? ¿No pasa nada? ¿Cómo lo ves? Yo lo siento como una realidad bastante preocupante y dramática. Si pensamos hace 20, 30 años, los países árabes en conjunto eran un sostén político decisivo a el pueblo palestino y a las autoridades palestinas. Hace 2 semanas Trump se paseó por 3 de los 4 países árabes muy importantes por el poder económico que tiene, Arabia, Qatar, etcétera, y es como que hubiera anestesiado, como que eso está anestesiado. El apoyo de los países árabes, en concreto, yo diría máximo, es un poco tibio, por no decir que están tratando de resolver el problema gazatí de una forma definitiva también ellos. Egipto no quiere asumir la avalancha eventual de los 2 millones de gazatíes, que es la propuesta un poco que Trump y Netanyahu le están proponiendo. Sacar a toda la población, ¿a dónde van a ir? Y al desierto de Sinaí, Egipto. Ellos no quieren eso. Por lo tanto, tampoco hay una presión política de parte de Egipto significativa. Ven que se les puede venir un problema enorme, pero tampoco tienen una voz significativa. Y el Líbano, que podríamos decir es lo que más cercano está y que muchas veces, no el gobierno, pero la población libanesa expresó el apoyo abierto al pueblo palestino, hoy está en una encrucijada. Israel les dijo, si seguimos así, repetimos en el Líbano lo que hicimos con Gaza. Y eso significa la devastación total del Líbano. Han logrado parar un poco la confrontación de Hezbollah con Israel. El Líbano está tratando de no ser destruido y avasallado.
Por lo tanto, para responderte, yo lo veo realmente oscuro el histórico apoyo de los pueblos o parte de los pueblos árabes, de los países árabes, a la causa palestina. No me meto con Irán, que sigue, creo que apoyando a la causa palestina, minorías como hutíes en Yemen, pero que tampoco tienen hoy por hoy la fuerza como para imponer nada en la mesa de negociaciones. Siria, con este último cambio, ha significado también un cambio de la política internacional, y para poder asegurar la reconstrucción, los que ayer estaban claramente enfrentados con Israel, hoy a través de la renegociación de la ayuda de la comunidad internacional, la renegociación de la ayuda internacional, están negociando con Estados Unidos y tratan de no ser agredidos por Israel, porque Israel continúa con los ataques aparte de Siria. Respuesta muy dramática la posición, a mi entender, en los países árabes. Sergio, ¿qué tal? Pablo Benito te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Te quería preguntar, digamos, cuando uno analiza los movimientos que se van dando, o sea, Reino Unido suspendiendo el tratado de libre comercio con Israel, palabras de Macron, que parece que, uno en la política internacional no lo debería creer como real, el tema de que, paren con Gaza, cuando no dijeron nada hasta ahora, y se ve una reconfiguración del mundo como que las piezas se te van cambiando a cada rato, ¿no? Como decir, bueno, a ver, también el premier canadiense, palabras contra Israel, como soberanista, como imperialista del terreno, con Trump, o sea, ¿cómo se podría, si hoy tenés que trazar, porque otro mundo que tampoco se habla económicamente es Rusia, parece que Rusia desapareció del marco económico, ¿no? Cuando es una gran potencia, China, digo, si vos tendrías que trazar una línea para decir, bueno, a ver, hay hay 3 bandos en el mundo hoy, dentro de las potencias, es un mundo multipolar, se está redefiniendo. ¿Cómo lo vería? ¿Como soberanista versus globalistas? También está una situación nueva que son empresas multinacionales que quizás tengan más poder que los estados. ¿Cómo lo ves vos a nivel general de cómo se reconfigura en este mismo tiempo que está pasando? ¿Cómo se reconfigura el partido, ¿no? Si fuese un partido de fútbol, ¿quién le hincha a quién y cómo se dividen las hinchadas? ¿O no hay visitante acá? Es complejo lo que me preguntás, porque Sí. lo que pasa es que la política internacional está viviendo cambios que yo diría casi diarios. Claro. El panorama que se abre con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos crea un escenario absolutamente diferente de lo que era una semana antes, que Claro. era la última semana de presidencia de Biden, por ejemplo. Eso significa que es un momento de gran desorientación de la política internacional. Yo creo que es muy atrevido decir hoy en lo que estamos. Creo que lo que estamos es, sí, una gran potencia como China que trata de no involucrarse en las partes conflictivas, Claro. mantiene un perfil bajo, tanto en lo que es Palestina como Ucrania, globalmente. Sí, sí. Una Unión Europea absolutamente debilitada en lo político, con las 2 locomotoras que están por el suelo, en lo económico, en lo político y en lo estratégico. Macron habla mucho, pero Francia tiene un problema muy grande y si no lo resuelve, es posible que en pocos meses o años la ultraderecha gane el poder en Francia. ¿El Él problema está de deuda absolutamente estás debilitado. hablando? ¿Estás hablando del problema Perdón. de deuda? ¿Estás hablando del problema de deuda, de déficit financiero que existe hoy? Déficit financiero y falta de consolidación política interna. Claro. Creo que hacía muchos años que un presidente en Francia no gobernaba de una forma tan frágil como la de Macron. Entonces él está utilizando un poco la retórica internacional para reposicionarse en una situación interna muy debilitada. La otra locomotora, que es la principal, Alemania, saliendo de una crisis de identidad y crisis económica,
y también de gestión política, con una amenaza permanente y grande de la Alianza para Alemania con el 30% del electorado, que significa una fuerza extrema derecha muy preocupante en todo caso para el equilibrio de lo que es la Unión Europea. Europa muy debilitada, la Unión Europea. Rusia está tendiendo su juego, Claro. como el Don Pirulero, cada uno atiende su juego. Rusia lo que quiere en este momento es salir airoso. En la guerra con Ucrania, militarmente pareciera que está saliendo airoso. Ahora es la cuestión de cómo negocia, porque el punto de inflexión de la negociación con Ucrania es justamente no entregar los territorios que ellos lograron ocupar, y es un punto muy, muy clave. Y por otra parte, Estados Unidos haciendo la suya, que es una mezcla muy rara, muy, muy rara, de perspectiva neoliberal en la gestión concreta del Estado, con un componente proteccionista absoluto, que podría ser, casi podríamos decir soberanista, de una perspectiva extrarreaccionaria. Es lo que lo diferencia enormemente a otros gobiernos como el de Milei en Argentina, que tiene un proyecto absolutamente de dependencia. Lo que hace Trump es decir, no, una nueva etapa, vendamos más, reconfortemos la industria nacional norteamericana y después veremos lo que hacemos. Por lo tanto, es un mundo multipolar, muy fragmentado, con actores históricos debilitados y otros nuevos que emergen pero en silencio, en ciertas crisis significativas, lo que hace muy peligrosa la situación internacional. Todo esto para mí no es broma. Hay varios de los que están jugando a la guerra aquí que tienen el poder nuclear. Por suerte se paró el nuevo conflicto que se había desatado en India por el problema de Cachemira, pero es como un mundo que creo que estamos arriba de un barril de explosivos y que cualquier loquito puede hoy o mañana tocar un botoncito y el planeta Tierra se va al carajo. Realmente para mí la preocupación es enorme, y en Europa creo que se siente particularmente todas estas multi-actuaciones de los conflictos directos. Nunca Europa vivió algo así como Ucrania, desde la guerra de Yugoslavia en los años 90, de la ex Yugoslavia, y desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había vivido lo que se vivió en Ucrania. Y acordate que Gaza está a 1000 y pico de kilómetros de Roma, es vecino, es parte de... Claro. Y de la cultura, tanto, claro. Conflictos casi intraeuropeos de difícil resolución. Sergio, te agradecemos, se nos fue el tiempo porque tenemos invitados acá en el piso. Vamos a hablar de la baja de imputabilidad. Hay una nueva ofensiva, lo decíamos en la editorial, del neoliberalismo más crudo en Argentina y en el mundo también, ¿no? En parte del mundo, y están insistiendo con esto de que hay que meter presos a los pibes a los 14 años. Así que vamos a ver si lo ponemos en agenda por lo menos. Te mandamos un abrazo enorme y gracias. Un abrazo a ustedes y muchas gracias por esta posibilidad de dialogar. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Buen fin de semana. Chau, Gracias, chau. gracias. Bueno, ahí pasaba Sergio Ferrari.